por permitirnos estar el día de hoy reunidos, siendo 21 de noviembre del presente año 2021, que Dios nos permite en su gran amor y misericordia seguir estudiando lo que hace relación a la escuela dominical. Recordemos, queridos hermanos, que la vez anterior, el pasado domingo, estudiamos el capítulo 6, ¿verdad?, de la Confesión de Westminster. Y queridos hermanos, ¿quién recuerda qué decía el título del capítulo número 6 de la Confesión? ¿Quién recuerda quizás a qué se relaciona el título o quizás, para no hacerlo tan específico, alguna palabra clave? ¡Caída! Hay ley. Ya, caída, la ley dijo. Algo de que ¿Que hacía relación a la ley? hacía relación con la ley. Amén, sí, perfecto. Hablábamos, ¿verdad?, sobre la caída del hombre y también se nombraba otra palabra que la nombramos también en innumerables ocasiones, la ley de los miembros, ¿verdad? Sí. Aquella ley, aquel remanente de nuestra vieja naturaleza que aún, ¿verdad?, hace pugna con el hombre interior, con aquel hombre interior que se deleita en la ley de Dios, y aquella pugna que existe, como lo expresaba Pablo, que lo que no quería hacer, eso hacía, ¿verdad? Dando quizás una ilustración de aquel conflicto que padece el hombre en este escenario terrenal, como iglesia militante, ¿verdad? Como iglesia militante de aquellos que el día de hoy están sobre la faz de esta tierra, que militan y que hacen profesión de fe de nuestro Señor Jesucristo, y que en un futuro próximo pasaremos a ser parte, ya no de la iglesia militante, sino de la iglesia triunfante. Y antes de seguir adelante, queridos hermanos, le quiero invitar a que elevemos una oración al Dios de los cielos, para que Él sea quien dirija esta escuela dominical, como lo ha venido haciendo, que Él prepare nuestros corazones para recibir su enseñanza, y que por sobre todas las cosas Él sea adorado, Él sea honrado, Él sea reverenciado a través de esta escuela. Amén. Padre celestial, Padre eterno, Dios de los cielos, creador de todo lo que existe, y aún creador, Padre celestial, de nuestras propias vidas, Padre eterno. Oh Señor, te damos gracias, Padre, por Jesús, Señor, porque por Él fueron creadas todas las cosas, porque por Él subsisten todas las cosas, porque Él es el fin último de todas las cosas, y porque Él ha consumado aquel plan eterno que usted gestó, Señor amado, pues Él lo ha llevado a cabo un día muriendo en la cruz del Calvario, y también la tercera persona de la Trinidad nos ha dado esa garantía, nos ha usted, Señor amado, derramado de su Espíritu en nuestros corazones, el cual da testimonio que somos pertenecientes a usted, el cual, Padre Celestial, nos permite y nos ha instado el día de hoy a congregarnos, Padre Celestial. Y no queremos, Señor amado, ser impertinentes, Padre Celestial, y quizás dar pie a esta escuela, Padre Santo, sin antes rogarle humildemente, Señor amado, y con un corazón rendido a usted, su santa y divina dirección, la bendición de lo alto, Señor amado, la dirección de su Espíritu Santo, aquel mismo Espíritu, Padre de los cielos, que instauró su palabra. Oh Dios eterno, queremos rogarle que aún nuestros corazones, Señor, sean enfocados, Señor, en usted, que nuestras mentes puedan estar atentas a su sabio y eterno consejo, Padre Celestial, y no tan solo estemos reunidos físicamente. Oh Dios de los cielos, queremos rogarle, Padre Celestial, que usted, Señor, en su grande amor y misericordia, sea rodeando también a nuestros hermanos, Señor, que usted sea apurando, Señor, sus pasos, para que también puedan, Señor amado, venirle a adorar, Señor amado, a esta escuela dominical por medio de su enseñanza, y también puedan ser bendecidos, Padre Santo, con toda bendición espiritual por usted, Señor amado, para que como un cuerpo, Padre Celestial, sigamos creciendo, Señor, hasta alcanzar aquel conocimiento pleno, Dios eterno. Oh Señor, rogamos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Como bien señalaban y bien decían y bien recordaban, queridos hermanos, también es motivo de alegría poder escuchar que aún recordaban
aquellas palabras claves que ciertamente son importantes para seguir manteniendo el hilo de lo que la confesión nos enseña, porque va unido una cosa tras otra, con la ayuda del Señor. Así como estudiábamos el capítulo 6 la vez anterior, también el día de hoy, queridos hermanos, queremos proseguir ya habiendo culminado el capítulo 6, con ahora comenzar a interiorizarnos con el capítulo 7. Y también nombrábamos al terminar la sesión anterior de qué se iba a tratar esta sesión en particular. ¿Alguien recuerda de qué trataba el día de hoy la sesión o cómo se llamaba el capítulo? Lo habíamos nombrado al final de la sesión anterior. Lo que se nombró para que también ustedes en el transcurso de la semana naciese esa inquietud de quizás buscar mayor información, buscar mayor antecedentes o ver dónde el capítulo que se mencionaba encajaba en la Biblia. No sé si recuerdan, queridos hermanos, con la ayuda del Señor. ¿No mucho? Amén. Algo del Sí. último que anoté, el yo no tengo pecado, el antinio... ¿Cuánto es? Antinomianismo, sí. Esa era una corriente que se había levantado, ¿verdad? Que no reconocían, como se hablaba en la sesión anterior, no reconocían que ciertamente eran responsables cada uno de nosotros de nuestros propios pecados, sino que enmendaban el pecado a la vieja naturaleza, no teniendo... El pacto de Dios con el hombre. Amén. Ahí está. Exacto. Y ese era el título que hacía relación a la sesión de hoy en particular, el pacto de Dios con los hombres. Y nótese, queridos hermanos, el orden que se manifiesta esta enseñanza, porque no dice el pacto del hombre con Dios, sino como decía Pastor José, nuevamente, si lo puede leer. El pacto de Dios con el hombre. Amén. Entonces se hace quizás como un énfasis en que Dios lo hace con el hombre, ¿verdad? Porque quizás, queridos hermanos, cuando puede nacer una pregunta innata en nosotros al escuchar el pacto de Dios con el hombre, podemos decir, ¿y qué? ¿Y qué es un pacto? ¿O qué hace relación esta palabra? ¿O de qué se trata un pacto? Y para introducirnos, y ya con la ayuda del Señor, irnos adentrando a lo que va a ser la enseñanza de hoy, que hace relación al primer punto de varios puntos que tiene esta enseñanza en particular. Vamos a comenzar con señalar qué es un pacto. Y un pacto, queridos hermanos, quizás definiciones encontramos con esta palabra como que es un acuerdo entre dos o más personas, ¿verdad? No sé si lo han escuchado. Pero en ese lenguaje, en decir que hay un acuerdo entre dos o más personas, es un poco peligroso seguir estableciendo solamente esta definición. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque al decir que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas y solamente dejarlo hasta ahí, se corre el peligro de intentar sugerir o que nuestras mentes rápidamente concluyan en que Dios y el hombre son de igual rango en cuanto a la disposición de hacer un pacto. Eso quiere decir que como si el hombre, amados hermanos, estuviera de acuerdo con los términos que soberanamente Dios ha impuesto al otro. Es como que el hombre y Dios estuvieran a la misma altura y el hombre cuestionara o preguntara o quizás, queridos hermanos, desestimara o afirmara lo que Dios le está manifestando, que demanda de él. Y esto es precisamente la distinción que hay que hacer, porque nótese esta palabra en particular, los términos que soberanamente Dios ha impuesto o ha establecido para hacer este pacto. Entonces, ciertamente se trata entre Dios y los hombres, pero quien establece los términos es Dios. Amén. Amén. Entonces, queridos hermanos,
vamos a leer el primer punto de la confesión, que dice así, en relación al pacto de Dios con el hombre. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia a su creador, sin embargo, nunca tendrían disfrute alguno de él, como bienaventuranza y galardón, acá viene quizás la palabra clave, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresarla por medio del pacto. Amén. Amén. Entonces se ve como un orden lógico, secuencial, y resalta que solamente el beneplácito, solamente la condescendencia de Dios, de forma voluntaria, de forma libre, es la cual permite alumbrar el entendimiento del hombre, el corazón del hombre, para que ahora correctamente pueda disfrutar de su Creador. ¿Por medio de qué? De los pactos que Él establece con el hombre. Amén. Entonces, queridos hermanos, vamos a relacionar este primer punto que hace la confesión, como lo señalaba, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aún las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador. Como bien decía la hermana Jimenita, ¿verdad? Que se recordaba de una palabra de la clase anterior que decía antinomianismo, ¿verdad? Que hacía relación al pecado residual que había en el hombre y que el hombre no era capaz de reconocer lo que había faltado, sino que se lo imputaba a la vieja naturaleza, conectándolo con esta enseñanza, amados hermanos, de los pactos. Vemos que el pecador, amados hermanos, hay una realidad que no podemos quizás rehuir, en que, amados hermanos, ese pecado ha calado de forma tan profunda en la creación del hombre que el señorío del corazón no está entronado en Dios, sino que el señorío del hombre en su corazón está entronado por el pecado. Y es por ello que siempre le guía su corazón a hacer lo malo delante de Dios. Entonces, ¿qué tiene relación, amados hermanos? Todo esto es que, como bien lo señalaba la confesión, existe una gran diferencia entre el Creador, la criatura y aún más en que, como lo señala la confesión, las criaturas racionales aún le deben obediencia como su Creador. O sea, vemos que en el corazón del hombre está el pecado entronado y que aparte esto se manifiesta como una vida independiente de Dios, no como una vida que reconozca a Dios y viva en dependencia de Él. Entonces, queridos hermanos, vemos que la forma de vivir es a expensas de Dios. Si vamos a Juan, le invito a que vayamos a Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Quizás la hemos escuchado, ¿verdad?, en otras ocasiones, mas este versículo es evidencia, amados hermanos, que vemos cómo innumerables veces el señorío y la sujeción de Dios se ve afectada. Porque si no estamos, como señala el versículo, en vez de estar separados, estamos juntos, no hay una vida que viva en dependencia de Dios, no hay una vida, amados hermanos, que esté en sujeción de Dios. Más si estamos separados, ciertamente nada podemos hacer. Y esto, queridos hermanos, también lo podemos ver reflejado en el Antiguo Testamento. También esto lo podemos ver reflejado. Le invito a que vayamos a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 25 en adelante. Y acá, antes de comenzar a leer esta referencia, amados hermanos, a grandes rasgos nos refleja cómo un corazón que no vive en dependencia de Dios siempre busca su propia gloria y su propia honra. Y vamos a ver qué sucede, amados hermanos, en estos versículos, en estos capítulos que detallan claramente, amados hermanos, que aun cuando es vuelta la razón en sí mismo,
el hombre es capaz de reconocer a Dios como soberano, como creador y como que Él gobierna desde los cielos a toda criatura, a todo ser. Entonces ahí podemos comprender, amados hermanos, aquella distancia que está el creador, que tiene el creador con el ser creado, con la criatura. Daniel capítulo 4, versículo 25 en adelante. Habiéndolo encontrado, confirmamos con un amén. Vamos a dar un momentito. No hay apuro, querida hermana, para que también pueda encontrarlo. Daniel, bueno, no tenemos quizás la misma Biblia para decirle la página exacta, pero Daniel está después de Ezequiel. Después de Ezequiel se encuentra Daniel y antes de Oseas. Antes de Oseas. Daniel capítulo 4, versículo 25. Amén. Amén, querida hermana. Y dice así, en el nombre del Señor. Daniel capítulo 4, versículo 25. Dice, que te echaran de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Entonces, amados hermanos, nótese de esta palabra que habla sobre señorío, ¿verdad? Sobre también dominio. Quizás en su Biblia, si la tiene en otras traducciones, tan particular está en Reina Valera, también puede ver palabras que son similares, pero que apuntan a lo mismo, a señorío, a dominio. Y esto conectándolo con lo que decía la confesión, aunque las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador. Y vamos viendo cómo en este versículo también reconoce que el Dios de los cielos tiene dominio y señorío en el reino de los hombres. Entonces, vamos conectando quizás lo que dice la confesión con la palabra del Señor, como que se va entendiendo un poquito. Amén. Sí, amén. Entonces, ¿Daniel cuánto dijo? Daniel 4, versículo 25 en adelante. Para ser más específico, es el versículo, le digo al tiro, es el versículo 25, ahora vamos a leer el 30. Dice, para que ahora entendamos de quién se está hablando. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Acá está hablando, amados hermanos, directamente del rey que reinó en los tiempos de Daniel, que se llamaba Nabucodonosor. ¿Verdad? Ese rey que comenzó a dar dictamen para que no se pudiese, ¿verdad?, orar 3 veces. 3 veces, ese Dios que comenzó quizás a erigir no permitió a Daniel que orara de esa forma. También es este rey que comenzó a erigir una estatua para que le adoraran como si fuese un Dios. Es el mismo Nabucodonosor que estamos hablando en este momento. Y los versículos más arriba nos habla de que antes que él profiriese esas palabras por su boca, de que que él declarara que con la fuerza de su poder y con la gloria de su majestad había realizado Babilonia, pues dice que él la edificó. Vemos que él pasó al cabo de 12 meses. Él estuvo reflexionando 12 meses y luego de 12 meses él dijo estas palabras. Y hago una pregunta, de lo que salió de su corazón, ¿había un reconocimiento del dominio, de la soberanía, del reinado de Dios sobre su vida y aún sobre sus obras? Amados hermanos, hago la pregunta de nuevo para que también puedan participar. En los versículos que acabamos de leer, en que Nabucodonosor, ¿verdad?, profiere por sus palabras, en que por su fuerza de su poder y para la gloria de su propia majestad había edificado Babilonia, en esas palabras que él declara existe un reconocimiento del señorío de Dios, del dominio del Dios de los cielos, aún sobre las obras que él llevaba a cabo. No, porque se lo atribuía a él mismo. Amén, amén, querida hermana. Incluso resalta que él lo había edificado. Claro. Amén, amén. Y Con recordemos, su poder, con su poder, recordemos que, ¿verdad?, hay un versículo que dice, en vano trabajan
Los que le edifican. Los que edifican, si Dios no lo hace antes, o si Dios no lo está haciendo, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 32 y 35. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Y acá viene, amados hermanos, quizás el resalte. Hasta que su pelo creció como plumas de águila y uñas como las de las aves. Más, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé, acá viene la diferencia, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces vemos, amados hermanos, quizás luego que este varón, ¿verdad?, cayó en desgracia, cayó en infortunio, por así decirlo, y alzó sus ojos a los cielos y reconoció ciertamente y le atribuía a Dios, ¿verdad?, la adoración, la alabanza, y aún le rendía, amados hermanos, el dominio, y su mente comprendía que el dominio de Dios era sempiterno y que su reino era por todas las edades, y ya en su lenguaje y en su corazón, ¿verdad?, estuvo excluido él como centro de todas las cosas, de su propio dominio, centro de su propia vida y aún centro para su propia gloria y su propia honra. Entonces, amados hermanos, he ahí que deja manifiesta la confesión lo que señalaba, que aún las criaturas le den obediencia a su Creador. Pero vemos, amados, veíamos también la distancia entre Dios y su criatura, de este Dios majestuoso, de este Dios todopoderoso, de este Dios que tiene dominio sobre lo que Él creó. Pero más dice, amados hermanos, sigue diciendo la confesión en este punto en particular que solamente vamos a abordar el día de hoy. Dice, sin embargo, nunca tendrían disfrute alguno de Él como bienaventuranza y galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresarla por medio de los pactos. Amén. Y para ya ir adentrándonos a lo que hace relación a los pactos, amados hermanos, le quiero invitar a que podamos, a la vez que escuchar, meditar un momento en una introducción que hace un autor que se llama A.W. Pink sobre los pactos. Y es una introducción que no es tan extensa, pero que sí es bastante aclaratoria. Así que le invito a que le puedan escuchar con atención. Dice, ante una lectura simple de la Escritura, se podrá ver que los pactos ocupan un lugar notorio. La palabra pacto aparece al menos 25 veces en el primer libro de la Biblia y muchas otras en los demás libros del Pentateuco, en los Salmos y por los profetas. Tampoco es una palabra inusual en el Nuevo Testamento. Al instituir el gran memorial sobre su muerte, el Salvador dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces vamos viendo que es una palabra que también es empleada, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Esto se encuentra en Lucas 22:20. Al enumerar las bendiciones especiales que Dios había dado a Israel, Pablo decía que ellos eran los pactos. Romanos 9:4. A los Gálatas les expuso los 2 pactos. A los santos de Éfeso se les recordó cuando andaban en su estado irregenerado, estaban ajenos a los pactos de la promesa. Toda la epístola de Hebreos es una exposición acerca del mejor pacto del cual Cristo es mediador. La salvación por Jesucristo es según el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios el Padre, y le plació dar a conocer su plan eterno de misericordia a los padres en la forma de los pactos, entregados en distintas formas y revelados en distintos tiempos. Estos pactos entran en la naturaleza misma de todo el sistema de la revelación divina, impregnándolo
con sus cualidades específicas. Mantienen una estrecha interconexión entre sí, hacia un mismo fin común, siendo en realidad varias etapas sucesivas desplegadas en el esquema de la gracia divina. Tratan el lado divino de las cosas, develan la fuente de donde provienen todas las bendiciones y dan a conocer el canal por el cual éstas fluyen hacia los hombres. Esto es Cristo. Cada uno revela algún aspecto nuevo y fundamental de la verdad, y al considerarlo en el orden que surge en la Escritura, podemos ver con claridad el progreso que cada uno hace sobre la revelación divina. Recordemos que la Biblia, amados hermanos, es una revelación progresiva. Amén. Exponen el gran designio de Dios, consumado por el Redentor de su pueblo. Correctamente se ha dicho, dado que Dios es un ser inteligente, resulta evidente que debe tener un plan. Si es una inteligencia absoluta, perfecta, deseando y diseñando nada más el bien, si es una inteligencia eterna e inmutable, entonces su plan debe ser uno eterno, comprensivo e inmutable. Es decir, todas las cosas desde su perspectiva deben formar un sistema único que mantenga una relación perfectamente lógica todas sus partes. Sin embargo, como todo sistema integral tiene que estar compuesto de muchos otros subsistemas. Al respecto podemos tomar los cielos que Él hizo y que puso ante nuestros ojos como tipo y patrón de su modo de pensar y diseñar en toda providencia. Sabemos que en el sistema solar nuestro planeta Tierra es un satélite de uno de los grandes soles, y de este sistema en particular poseen cierto conocimiento debido a nuestra posición. Pero sabemos que el sistema no es sino uno de entre millares, con sus respectivas variaciones, que fue lanzado al gran abismo espacial. Del mismo modo sabemos que el plan grandioso y comprensivo de Dios considera como un sistema único, debe contener una gran variedad de subsistemas que podrían ser provechosamente estudiados si estuviésemos en la posición adecuada para hacerlo, viendo a cada uno como una forma independiente, separado del resto. Eso lo manifestó Hodge, que es un teólogo también. Dice, aquel sistema único o plan eterno de Dios fue establecido en el pacto eterno, y los subsistemas son distintos pactos que Dios estableció con distintos personajes en diferentes tiempos. Está el pacto eterno, prefigurado a través de todos los pactos temporales, constituye la base de los tratos de Dios para con su pueblo. En la Escritura se dan muchas pruebas de esto. Por ejemplo, Dios oyó los gemidos hebreos en Egipto. Se nos dice que Él se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eso se encuentra en Éxodo, si lo quiere anotar, en Éxodo capítulo 2, versículo 24. Y capítulo 6, del 2 al 8. Cuando Israel era oprimida por los sirios, en los días de Jocás leemos, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eso lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 13, versículo 23, y en Salmos 16, de 43 al 45. ¿Cuánto, hermano? 2 de Reyes capítulo 13, versículo 23. Dice, tiempo más tarde, cuando Dios decidió usar de misericordia para con Israel, tras haberles afligido duramente por sus pecados, dijo, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Ezequiel 16:60. Como dijo el salmista, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Salmos 111:5. La misma verdad gloriosa de que el pacto es fundamento desde donde surgen todas las obras de la gracia dadas por Dios. Eso lo vamos a reciclar y lo vamos a archivar en nuestra mente. ¿Sobre qué? Sobre las obras de la gracia dadas por Dios. Porque a grandes rasgos vamos a hablar, ¿verdad?, del pacto por obras y los pactos por la gracia. Pero aún vamos a ver una característica de lo que decimos, entre comillas, pacto por obras, porque aún nos vamos a dar cuenta que hasta eso es gracia divina. Amén.
Entonces, esta se considera la razón por la que Cristo fue enviado al mundo, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Lucas 11, eso está en Lucas. Lucas 1:72. Amén. Entonces esa, queridos hermanos, es una introducción que leíamos por parte de A.W. Pink a lo que es los pactos. Denme un momento que se... como que... salió algo acá. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Por mientras que reiniciamos. A ver, entonces, como leíamos, queridos hermanos, ¿verdad? Esto hacía relación a los pactos de Dios. Y le quiero invitar, amados hermanos, a que consideremos cómo Dios comenzó a revelar su pacto con la humanidad. Recordamos, ¿verdad? Aquel momento en el huerto del Edén. Le quiero llevar a que llevemos nuestras mentes a aquel momento, ¿verdad? En el cual Dios ciertamente había establecido una condición a nuestros primeros padres para que pudiesen y qué ciertamente más específico iba a suceder si ellos no obedecían a lo que Dios había señalado. ¿Quién se acuerda en el huerto del Edén? ¿Qué iba a suceder si Adán y Eva desobedecían? Ciertamente morirían, ¿verdad? Había una consecuencia por lo que cada uno de ellos había realizado. Pero más, ¿qué sucede? Que en el momento culmine de esa parte de la historia de la redención, comienza a haber también, amados hermanos, una esperanza gloriosa de salvación y vida eterna. Comienza a haber, amados hermanos, y ahí se señala que ciertamente por el obrar de Adán, uno podría decir, podían permanecer con vida o podrían ir hacia muerte, por cuanto ellos realizaban, por cuanto ellos quizás obedecían, ¿verdad? Si desobedecían, por decirlo con palabras más sencillas, lo que Dios había manifestado, iban a tener una consecuencia, ¿verdad? Una consecuencia de muerte, no tan solo física, sino espiritual. Pero ciertamente si obedecían, ¿qué iba a suceder? No iban a caer en ese estado de muerte, sino iban a permanecer en un estado de vida. Pero vemos que aún, amados hermanos, aún en un momento en que, por así decirlo, hay una instancia en que Dios, o podemos decirlo de esa forma, es por cuanto el hombre pueda realizar, tanto sea bueno o sea malo, iba a tener una consecuencia. Sea bueno, podemos comprender que es, entre comillas, algo de obra, porque por cuanto hay un actuar, iba a tener una consecuencia. Pero más vemos que, amados hermanos, aún, si ese obrar es, por así decirlo, para bien, amados hermanos, eso igual es dado por Dios de forma de gracia. ¿Por qué? Porque si nos vamos interiorizando aún más, debemos considerar que Dios y el hombre en sí no tiene como un derecho inalienable, un derecho que porque sea hombre, Dios tiene que actuar de esa forma. ¿En qué sentido? En que porque Adán es Adán, no tenía, por así decirlo, o eso no le condicionaba a Dios para
entregarle una promesa. Si no, solamente, amados hermanos, la promesa de Dios se gesta solamente por el pensamiento de bien que tiene Dios para con los hombres. Eso quiere decir que comprendemos que a la vez que es algo de un pacto, por así decirlo, que se señala de obra, igual finalmente es algo de gracia. Porque Dios, en su propio pensamiento de bien, lo quiere manifestar a nosotros. Amén. Como que, no sé si se va entendiendo, que suena quizás como un poco como trabalengua. No, pero se va... No se entiende. ¿Sí? Amén. Entonces, amados hermanos, ¿y qué es lo otro que vamos viendo? Vamos viendo también, así, a grandes rasgos, vamos viendo una enseñanza o un pacto, amados hermanos, de obra. De obra veíamos un pacto a grandes rasgos que se señala como de gracia, aunque decíamos que lo de obra al final igual es de gracia, pero así como clasificado de gracia. En lo cual vamos viendo, queridos hermanos, que hasta eso, amados hermanos, ese pacto de gracia, vamos viendo que precisamente como así se denomina, es como así Dios lo manifiesta. Si vamos viendo aquella promesa que dio Dios, le invito a que vayamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Quién le puede dar lectura en el nombre del Señor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Acá, amados hermanos, también vemos quizás la primera, como se dice, proclamación del Evangelio, aún vista en el huerto del Edén. Aun cuando se entiende que el hombre, ¿verdad?, demostró que quiso ser igual a Dios, que quiso ser, por así decirlo, igual a Dios, entró el orgullo en su corazón, entró quizás la soberbia de poder vivir independiente y alejado de la obediencia a la palabra del Señor. Vemos que también Dios, en su propia iniciativa, en su propio pensamiento, también da una promesa. Y este versículo, amados hermanos, es como un versículo clave. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que manifiesta? ¿Qué es lo que manifiesta en este versículo? Que iba a ver alguien que iba a vencer a la serpiente, ¿verdad? Que iba a ser quien iba a clavar en aquella cruz los decretos que nos eran adversos, que iba a ver, amados hermanos, una descendencia, amados hermanos, la cual iba a ser extraordinaria, ¿verdad? Recordamos una descendencia ordinaria que comenzó de generación a generación, que aún, amados hermanos, sus corazones desde la juventud eran inclinados al mal, por cuanto había entrado el pecado, el pecado, por así decirlo, original en el huerto del Edén, y pasó de generación en generación. Aún vemos, amados hermanos, en este versículo reflejado una descendencia que iba a ser extraordinaria, por cuanto iba a nacer, amados hermanos, no con pecado en sí desde su concepción, iba a nacer, amados hermanos, en la plenitud de los tiempos, esta simiente, amados hermanos, que iba a hacer aquella promesa o aquel pacto que Dios instauró con el hombre para redención,
para salvación, para vida eterna. Y quizás si vamos viendo en la revelación progresiva de la Escritura, vamos viendo que se van vislumbrando distintos pactos con personajes, ¿verdad?, de la Escritura, con Abraham, con Moisés, con Noé, y vamos viendo, amados hermanos, quizás con más detalle los siguientes puntos en las clases que vienen posteriormente. Este título del pacto de Dios con los hombres tiene, si no mal recuerdo, 6 puntos. El primer punto correspondía al día de hoy como a esta pequeña introducción a poder manifestar la diferencia de Dios con su criatura, ¿verdad?, como lo señalábamos. Y quizás, aunque quizás no es tan detallado en cuanto a la descripción de los pactos que vienen sucesivos, eso lo vamos a estar estudiando en las clases que vienen. Amén. Pero con la ayuda del Señor, esperando que también esta clase haya sido de provecho como una clase introductoria a los puntos, y que podamos seguir abordándolo para que también nuestro entendimiento sea alumbrado con esto tan maravilloso que Dios ha instaurado, que son los pactos. Y quizás antes de terminar, queridos hermanos, quisiera también compartirles unas preguntas o unas interrogantes que quizás se le han dado respuesta, amén, a lo largo de del día de hoy, de esta clase, por así decirlo. Y estas preguntas se las voy a dar como tarea para la casa, o quizás ya tienen la respuesta, también la puedan responder en su mente. No es necesario que quizás la próxima clase me la expongan a mí, pero que sí también la puedan considerar como forma personal de estudio. Amén. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué otra cosa, amados hermanos, aparte de la depravación que hay en el corazón del hombre, también es manifiesto y que hace vivir una vida independiente de Dios? ¿Cómo es la pregunta? Nombrábamos palabras, ¿verdad? Señorío, nombrábamos palabras, quizás palabras que si les digo eso les voy a decir la respuesta, pero sí que se entienda que de qué otra forma se manifiesta el pecado en el corazón del hombre, aparte del aspecto moral que es inclinado al mal. ¿De qué otra forma se manifiesta? En vivir quizás como nuestros primeros padres lo hicieron en un momento, en consonancia con la palabra del Señor, con lo que Dios establecía, o vivir de una forma indiferente. ¿Ya? Ya, pero que no le sople. No, si yo ya lo había dicho. Para Ya, confirmar. Sí, me lo dijo. Ya, esa es una pregunta. Ya, anótela. La segunda pregunta. ¿Cuáles son los dos grandes grupos de pacto que nombrábamos? Nombrábamos que habían específicos y nombrábamos que había como grandes sistemas para poderlo comenzar a abordar. Que era un pacto de O y un pacto de Gra. ¿Ya? No sé si fui bastante explícito. Es el Pacto de obra y pacto de gracia. Ya, pero no me la tienen que decir. Ya, esa era la segunda. Ya, acaba otra pregunta. Está apuntada por ahí. Esa, la tercera, la tengo apuntada acá. Ya, la tercera pregunta hace relación a la siguiente. ¿Sí o no? Dios, el pacto que, la palabra pacto, ¿verdad? Señalamos que, haciendo quizá un resumen grande, era establecido entre dos o más personas, pero la pregunta viene ahora. ¿El hombre y Dios están a la misma altura o Dios es quien pone los términos del pacto y el hombre acata? ¿Cómo es? ¿Es así que Dios establece el pacto y el hombre acata, o es que el hombre y Dios están a la misma altura y el hombre puede
quizás esgrimir algo. Ya. Hermano Esa- Pablo, como para hacerlo más claro, ¿los pactos son a nivel horizontal entre Dios y hombre o son a nivel, digamos, hacia altura entre hombre y Dios? Eso. Dimensionales. ¿Ah, no? O sea, ¿el pacto es hacia arriba del hombre Sí, pues. o es hacia el mismo nivel del hombre? Diferentes dimensiones, pues, porque hay una altura y uno más abajo. Claro. Claro. Ya, y acá hay una pregunta, así como bien, acá otra pregunta, pero así como bien dice el pastor, porque así con ese es un lenguaje que es más claro, ¿verdad? El otro era como quizás muy engorroso. Y ahora una pregunta. ¿Qué le hubiera debido Dios a un hombre perfecto sin pecado o perfectamente obediente? ¿Le hubiera debido algo? Si, por ejemplo, un hombre fuera perfecto y hubiera hecho algo, ¿Dios le hubiera debido algo a ese hombre? No. Como si Dios fuera un deudor. Ya, pero no me responda a mí. Ya. Y ahora otra pregunta, ya para ir finalizando. ¿En qué afecta en que nuestras vidas tengan una concepción clara de quiénes somos nosotros y quién es Dios? ¿De qué forma afecta a nuestras vidas y en relación a con los pactos que Dios establece con nosotros? ¿Ya? Esas son las preguntas quizás para ir analizando, para ir quizás masticando. Hermano Pablo, igual podría enviarla al grupo Sí, mejor. para ya. que la pueda mandar escrita y ahí cada uno después también Ya. le sirven para ir aprendiendo más y interiorizándose. Exteriorizando, sí. ¿Ya? Amén. Amén. Ahí se las mando escritas, ¿ya? Para que Amén. también sigamos retroalimentando. Amén. Le invito a que nos levantemos y también podamos elevar una oración al Señor. Padre Celestial, Padre bendito, Dios eterno, Amén. le damos gracias, Padre Santo, porque usted permite que nuestras almas, Señor, vengan a usted, Señor, quien es la fuente, Padre, de todo bien para nuestras vidas. Y que no solamente, Padre Santo, quizás estemos centrados en nosotros mismos, Padre Celestial, sino, Señor, apartar este tiempo, Padre, consagrarlo, Padre, el cual este día, Padre Santo, usted permite que su pueblo, Señor, en distintas naciones, Dios eterno, en distintos lugares de la tierra, puedan apartar para consagrarlo y aún venirle a adorar. Oh Dios eterno, queremos rogarle que usted nos dé mayor entendimiento, Señor, de estas enseñanzas. Amén, sí. Quizás pueden sonar, Señor, un poco, quizás con un lenguaje que quizás no estamos usualmente acostumbrados, Señor, a escuchar, con palabras que quizás usualmente, Señor, no las empleamos, Dios eterno, pero aún vemos que se desprenden de su enseñanza, Señor, aún vemos que están manifestadas en su escritura, Señor, y queremos rogarle, Señor, que como ovejitas, Padre Celestial, usted también, Señor bendito, sea dándonos, Señor, no solamente, Señor, aquella leche, Señor, sino, Señor, usted vaya dando a nuestras almas, Señor, aquel alimento sólido, Padre Celestial, para que nuestra fe, Señor amado, quizás no vaya de un tumbo a otro, no vaya de un lugar a otro, Señor, sino que nuestra fe, Señor, sea cada vez más afianzada en usted, que nuestro conocimiento en usted vaya creciendo, Padre Celestial, para ir adorándole de una mejor forma, Padre Santo, de una forma correcta, ciertamente, y que también, Señor, nuestras vidas sigan siendo conformadas, Señor amado, para como usted lo demanda. Dios eterno, queremos rogarle, Padre Celestial, que usted también pueda disponer de nuestras vidas, Señor amado, para seguirle adorando, Señor, honrando y reverenciando, Señor, también a través del culto, Señor amado, de adoración. Rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, querida familia. Dios nos bendiga. Amén.